Guillermo Martini, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bien, gracias, Guillermo. Decía recién Pedro, nombraba ciertas complejidades, ¿no? O sea, las copiosas lluvias que cayeron en el litoral, que eso no se puede negar más de lo habitual. Uno podría agregar deforestación de los campos, podría decir canales de riego clandestinos, se podría hablar de cambio climático, digamos, de toda esta conjunción. ¿Por dónde te parece que hay que empezar? Bueno, yo haría una introducción rápida de los factores que contribuyen a esto. El primer tema es el problema del cambio climático. Problema del calentamiento global, la cantidad de emisión de anhídrido carbónico de fábrica, de consumo de los fósiles, etcétera, más la deforestación que disminuye el consumo de anhídrido carbónico en los bosques, que o sea usan el anhídrido carbónico las plantas para fabricar materia verde, hace que este anhídrido carbónico produzca un efecto invernadero y produzca todo un proceso de subtropicalización a nivel del norte del país, ¿no es cierto? ¿Qué trae con esto? Esto trae un cambio en los patrones de lluvia. Llueve un poco más, por un lado, pero por otro lado las lluvias cambian, las características son mucho más violentas, llueve mucho en muy poquito tiempo y entonces disminuye mucho la capacidad de absorción que tienen los suelos. El otro fenómeno es el fenómeno que se da anualmente del que se llama el Niño o la Niña, que tiene que ver con el calentamiento del Pacífico a la altura de Perú, en donde se calienta el Pacífico, se secan las corrientes cálidas, hay mucha mayor evaporación de agua y esas masas húmedas entran por el lado de Perú, pasan hacia el norte y vienen hacia la pampa húmeda argentina, provocando un incremento muy grande de lo que es la lluvia y la característica de la lluvia. Lluvias muy violentas. Doy un ejemplo. En la zona del norte de Santa Fe, en Tostado, por ejemplo, llovieron 850 milímetros en el último mes. Todo lo que llueve en un año. Está toda la ciudad bajo el agua, anteayer llovieron 180 milímetros. Después el otro tema que hay que tener en cuenta es la dinámica del agua en el suelo. O sea, el suelo es un elemento en donde entra agua cuando llueve y sale por la evapotranspiración, o porque transpiran por parte de las plantas o porque se evapora por el sol. Para dar una idea, un bosque, una selva, un monte, tiene una capacidad de absorber agua de 300 milímetros hora. 300 milímetros hora, para que la audiencia tenga una idea, son 3 millones de litros de agua por hectárea. Y gasta en el follaje, el mismo bosque, entra entre 300 milímetros y gasta en el follaje a lo largo de todo el año entre 2.000 y 4.000 milímetros según la característica del bosque, si un subtropical, tropical, ralo, etcétera. Una pastura, típica de la pampa húmeda de otras épocas, tiene una capacidad de absorción de 100 milímetros de agua por hora, 1.000.000 de litros de agua por hora por hectárea. Una hectárea son 100 metros por 100 metros, son 10.000 metros cuadrados. Y la soja, cultivo de moda en la pampa húmeda, tiene una capacidad de absorción de 30 milímetros por hora. Y a diferencia de la pastura que gasta 1.000 o 1.200 milímetros por año, o la selva que gasta 2.000 o 4.000 milímetros, y que chupan agua todo el año, la soja dura 4 meses, 5 meses, y gasta 600 milímetros en un ciclo, de los 1.000 o 1.200 milímetros que llueven en el año. Quiere decir que están sobrando 600 milímetros de agua por año en las zonas donde se hace soja. Podemos diferenciar dos zonas típicas, dos zonas claras, las inundaciones de la pampa húmeda y las inundaciones del norte o de la Mesopotamia, ¿no? Para tener una idea, hace 25 años que empezó a consolidar el modelo de soja transgénica, glifosato, siembra directa, etcétera, que es un modelo de altísima rentabilidad de corto plazo, pero de muy baja eficiencia social y ambiental. Hace 25 años, cuando empezó el modelo soja, había alrededor de datos del INTA 12 millones de hectáreas de pastura, que esos 12 millones de hectáreas de pastura pasaron directamente a agricultura, se produjo un proceso de agriculturización. Entonces esos 1.000, 1.200 milímetros que utilizaban las pasturas y con una capacidad de absorción de 100 milímetros por hora, 1.000.000 de litros por hora, pasaron a la absorción de la soja, 30 milímetros, 300.000 litros de agua por hora,
con un gasto de 600 mililitros. Sobra mucha agua. Guillermo, te saluda Pedro Briga. Yo iba a usar esa frase justamente. O sea, la síntesis de toda esta explicación tan detallada que nos estás dando es: sobra agua. Sobra y el agua agua tiene que ir a algún lugar. Por supuesto, por supuesto. Sobra agua porque no hay quien la retenga. Digamos, como llueve, como sobra agua, primero, ¿qué pasa? Se infiltra en el suelo. Hay estudios del INTA de Marco Juárez en donde demuestran que en los últimos 15 años la napa subió de 15 metros de profundidad a 1 metro de profundidad. Wow. Quiere decir que el efecto esponja del suelo no es tal. O sea, no tiene más donde ir el agua. Si llueven 1.200 milímetros y la soja consume 600, y no hablo de soja, hablo de maíz, hablo de monocultivo, están sobrando 600 milímetros. Esos 600 milímetros van a algún lado. ¿Y dónde van? Van hacia las zonas más bajas, van hacia las zonas, digamos, que tienen menor absorción de agua, y es por eso que si uno anda por provincia de Buenos Aires, ve la cantidad de lagunas, lagunitas, zonas inundadas, ve la laguna Picasa que rebalsa, ve toda esa agua que no se absorbe en el suelo por el cambio de paradigma productivo en función de incrementar la rentabilidad al extremo de corto plazo, hace que estén se esté pagando el modelo productivo el costo de esta, ¿cómo te diría?, avaricia sin medida. Ahora, Guillermo, vos sos ingeniero agrónomo. Le recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Guillermo Martini. Esto que vos explicás lo saben todos los ingenieros agrónomos, estén a favor o en contra de la soja, estén a favor del monocultivo, en contra del monocultivo. La pregunta, me imagino que lo saben, porque al fin y al cabo acá hay una cuestión científica de por medio, como vos decís, respecto del efecto esponja, dónde va el agua. La pregunta es: ¿qué solución se le encuentra independientemente de que estés a favor o en contra de la soja? Mira, sí, es un proceso conocido, y lo que se intenta hacer desde la agricultura industrial, desde esta agricultura, es ponerle parches. Es decir, aumentemos el consumo de agua. ¿Cómo aumentamos el consumo de agua? Poniendo 2 cultivos en el mismo año. Entonces, si 600 de soja más 600 de trigo-soja gastan 1.200. El problema es que es tal el nivel de la altura de napas a esta altura del partido que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, ni siquiera se puede entrar a sembrar en época, porque Claro, no hay piso para las maquinarias. Entonces, una cuestión de rentabilidad de corto plazo provoca un problema que no se soluciona con canales. El problema de inundaciones no se soluciona sacando el agua más rápido, porque incluso eso es tirar una piedra al cielo esperando que no te caiga en la cabeza. Cuando vienen los años seca, cuando vienen los años de la Niña, el agua pues se escurre mucho más rápidamente por esos canales, y lo que hace es provocar sequías extremas en donde hemos visto se mueren millones de cabezas de ganado o no hay un solo hectárea de cosecha. En Argentina se desmontaron en los últimos 25 años, a partir de la implementación de la agriculturización, 7.800.000 hectáreas. Datos del Banco Mundial y de la FAO. Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, son el gruesísimo de esto. Eso que absorbía 300 milímetros, ahora absorbe 30 o 40. Si tenés en cuenta que en el norte llueve mucho más, todo el agua de Chaco y Santiago del Estero baja por el norte de Santa Fe, inunda todo, y por más obra hidráulica que vos hagas, es imposible que salga rápido. Por ejemplo, hoy el río Salado, que viene de Santiago del Estero, no se le ven los márgenes, está tapado de punta a punta. 7.800.000 hectáreas, para que ustedes tengan una idea, son 780 kilómetros de largo por 100 kilómetros de ancho. Todo eso es lo que se desmontó. Todo eso que antes se absorbía y que después la vegetación, el monte, tiraba a la atmósfera por evaporación o por producción de materia verde, hoy no tiene dónde ir. Se va, ¿y a dónde se va? Cuenca abajo, produciendo terribles inundaciones. Entonces, el gobierno anterior lo que hizo fue aprobar la ley de bosque, evitar la deforestación. Las provincias se opusieron durante 2 años a reglamentarla, porque, como ustedes saben, la Constitución del 94 dice que los recursos naturales son de arriba y abajo son propiedad de las provincias. Recién se reglamentó en el 2006, pero para dar una idea, la provincia de Salta, La Linda, reconoce que desde la implementación de la ley de bosques se deforestaron 550.000
hectáreas del monte salteño, de las cuales 300.000 fueron desmontes ilegales. O sea, desmonte de zonas rojas, desmontes de zonas rojas y amarillas en donde no se pueden desmontar. Que tal vez lo podemos resumir con que sobra agua. Así que, Guillermo Martínez, ingeniero agrónomo, te agradecemos mucho este contacto con Marca. Bueno, gracias. Y sobra agua porque estamos implementando modelos productivistas que no tienen en cuenta la dinámica del medio ambiente.